Bien, vamos a contextualizar qué es lo que nos importa, ¿ya? Porque el tema de hoy es la vertiente del Atlántico. Nosotros contextualizamos y nos dice aquí el texto, tenemos que leer el texto para comprender. La cuenca del Amazonas es la cuenca con mayor superficie de territorio peruano. No te olvides, anota esto, es muy importante, ¿ok? La cuenca del Amazonas es de mayor superficie, ¿ok? ¿Cuánto abarca? Abarca el 74,5% del territorio. Es más que la olla del Titicaca, pues en la olla del Titicaca solamente tiene 3,8. ¿Usted puede repetir, por favor? Y la vertiente del Pacífico solamente abarca, según lo que yo tengo acá, 1,5. ¿Ok? 1,5. Entonces, la cuenca del Atlántico, la vertiente del Atlántico, perdón, es la cuenca más grande, pues tiene 74,5% de ocupación en todo el territorio. ¿Qué nos dice? También es conocida como la vertiente del Atlántico, ya que su colector común es que el Amazonas termina desembocando en el Océano Atlántico. ¿Por qué se le dice la vertiente del Pacífico? Porque termina en el Océano Pacífico. ¿Por qué se dice la olla del Titicaca? Porque está dentro del lago Titicaca. ¿Por qué se dice la vertiente del Atlántico? Porque los ríos del Amazonas terminan en el Océano Atlántico. ¿Ok? Es por eso que se le llama así, la vertiente del Atlántico, porque las aguas del Amazonas terminan en lo que es el Océano Pacífico. Ahora, profesor, ¿cómo está caracterizado eso? Aquí lo puedes ver, ¿ok? Aquí lo puedes ver. Toda la masa verde son las masas de ríos y aquí pues prácticamente tenemos el Océano Atlántico, ¿ok? En todo este sector tenemos el Océano Atlántico. Y muchos ríos, pues incluyendo el río Amazonas, van a desembocar en estos lugares, ¿ok? Van a desembocar en estos determinados lugares. No solamente abarca solamente Perú, también abarca Brasil, parte de Bolivia, ¿ok? Vamos a ver qué países están inmersos en este mundo de lo que es la vertiente del Atlántico. Ahora, ¿cuáles son las características primordiales que tiene esta vertiente? Bien, primero, la vertiente del Atlántico en nuestro país, en el Perú, ocupa este porcentaje de territorio. Un ratito, por favor, voy a borrar acá, ¿no? Un ratito. Ya, ahora sí. Abarca cerca de 956.751 kilómetros cuadrados. Quiere decir que abarca un gran porcentaje de territorio, chicos. ¿Ok? Corresponde al 74,5 en general. Ahora, a nivel nacional, entre otras aguas continentales, se fusionan y también pueden llegar a ese lugar. Ojo con esto. Sus principales ríos, ya que recorren por la vertiente del Atlántico, los principales ríos nacen en los nudos de Pasco y de Vilcanota, en el Perú. ¿Okay? En estos dos lados nacen los ríos principales que van a desembocar en el Atlántico. Otra característica, sus aguas tienen de origen glacial. ¿Qué significa? Pues nacen en los grandes glaciares, ¿ok? Nacen en los grandes glaciares. En los grandes glaciares. Un ratito, por favor, están escribiendo acá. Ajá, muy bien, gracias Aguilar. Era Puma Gris. Muy bien, era Puma Gris. Seguimos, ¿ok? La cuenca del Atlántico es una cuenca andino-amazónica, ¿ok? Es una cuenca andino-amazónica. ¿Por qué andino-amazónica? Porque nace en la parte de los Andes del Perú, va a pasar por el Amazonas y va a desembocar en el Atlántico. A diferencia de las otras vertientes del Pacífico y del Titicaca, los ríos del Atlántico son más grandes, son más largos, ¿ok? Del Pacífico y del Atlántico son menos caudalosos, pero del Atlántico, perdón, del Pacífico y del Titicaca son pocos caudalosos, pero en el Atlántico los ríos son más caudalosos, ¿ok? Presentan un régimen regular, ¿ok? Son tormentosos en su viaje hasta su desembocadura en el Atlántico, ¿ok? Atraviesan llanos, atraviesan ciertos meandros, los meandros son los lugares donde vive la gente, ¿ok? Y se considera que en el territorio peruano, los ríos que nacen en el nudo de Pasco y de Vilcanota van a desembocar de lleno en el Atlántico. ¿Ok? Entonces, esas son las características generales que tienen estos ríos. ¿Ok? Cada uno con unas características peculiares, algunos son más largos, otros son más hondos, otros suelen ser más
fuertes en su caudal, otros tienen otra forma de característica, por ejemplo, pasar por algunos meandros por donde está la población. Otros ríos se unen, ya son dos ríos diferentes y se unen y salen en una sola vertiente, y cada uno tiene ciertas características. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a analizar en la clase son los ríos o sus principales ríos. ¿Ok? Primero, vamos a analizar, vamos a enumerar ahí en nuestro cuadernito, ¿ok? Vamos a escribir en nuestro cuadernito, el Marañón. Vamos con el primer río, el río Marañón. ¿Ok? Profesor, ¿cuáles son las características del río Marañón? Ok, vamos a ver acá el mapita, ¿ya? Y si tú te puedes dar cuenta aquí en el mapita, esto es el río Marañón. ¿Ya? Todo esto donde está de rojito. Se une con otros ríos, entra por el río Amazonas y plum, desemboca por el Brasil, pasa por el Brasil, ¿ok? Pasa por el Brasil y va a desembocar en el océano Atlántico, ¿ok? Esa es una característica. Ahí lo ves en rojito en la pita donde yo lo he pintado ya. Dice, es considerado, ¿ya? Es considerado el río que recorre por más departamentos. Ojo, es el río que recorre más departamentos. ¿Y cuáles son esos departamentos, profesor? Muy bien. Tenemos Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. En total son 6 departamentos, el cual este río alimenta y atraviesa, fomentando la agricultura, ayudando a la ganadería y cosas consecutivas. ¿Ok? Posee un mayor potencial hidroeléctrico, ya que en su largo recorrido forma varios pongos, que en este caso los más conocidos son el Manseriche y el Rentema. ¿Recuerdan que era un pongo? Un pongo es en una vertiente del río donde cae a mayor velocidad. Y al caer a mayor velocidad puede ayudar a la hidroeléctrica. ¿Ok? Entonces ahí se forman las famosas hidroeléctricas para ayudar a la población a tener también electricidad. ¿Ok? Entonces ya conocimos al departamento que recorre, perdón, al río que recorre más departamentos. Al más largo también, miren, ese es el más largo también. Porque llega en el nudo de Pasco, y pasa por todos estos departamentos y termina, se puede decir literalmente, en el océano Atlántico. ¿Ok? En el océano Atlántico. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí, el río Guayaga. Vámonos con el río Guayaga ahora. Nos dice que el río Guayaga tiene su origen en el nudo de Pasco. ¿Ok? Y también es afluente. ¿Qué significa la palabra afluente? Que también se une con el río Marañón. Profesor, ¿cuál es el río Guayaga? Acá está, mira el mapa. Esto es el río Guayaga, ¿ok? Y pum, acá está el río, aquí está el río Marañón. Y al final los dos hacen uno. Mira, los dos hacen uno. Esto es un afluente, hijo, ¿ya? Para que sepas. Esta unión que ves acá es un afluente. Al final todos hacen un mismo río. Al igual el otro río se une y acá también se hace un mismo nudo. Entonces ahí siguen avanzando, ¿ok? Ahora, gracias a este río Guayaga se forman los valles interandinos, ¿ok? De Ambo y Huánuco, así como también los valles longitudinales o los más grandes valles que tenemos en Tingo María y en el Guayaga. Su curso superior comprende hasta el Pongo de Aguirre, hasta la hidroeléctrica de Aguirre, ¿ok? Luego de la cual se inicia el curso inferior donde pues se torna más navegable. Este río Guayaga suele ser navegable, otra característica, suele ser navegable, ¿ok? Forma el valle longitudinal más extenso del país, conocido como el Valle del Guayaga, que está en Huánuco y pasando por San Martín. Entonces, este río Guayaga es muy conocido, primero por nacer en el nudo de Pasco, porque acá tiene su origen, ¿ok? Aquí tiene su origen. Lo otro es que pasa, gracias a este río nacen los valles interandinos y los valles longitudinales. Valles interandinos porque están cerca a la sierra y ahí están Ambo y Huánuco. Valles longitudinales se les dice por la amplitud que éstas tienen, ¿ok? Y en las cuales tenemos a Tingo María y a lo que es el Valle del Guayaga. Entonces también es un río navegable, no te olvides, es un río donde pues la población también puede utilizar ciertos navíos y poder atravesar este sector, ¿ok? Y por último, sabemos que alimenta un sector importante del valle más extenso, que es el Valle Guayaga, que está ubicado cerca de Huánuco y pasando también por San Martín.
Bien, esto es el río Guayana. Ok, aquí tenemos el río Guayana. Vamos con el otro río. El río Urubamba, también conocido como el río que pasa por el Valle de los Incas. ¿Ok? Ese es el río que está ubicado en el Cusco. ¿Qué nos dice aquí el texto? Vamos a aprender. Este tiene su origen en el nudo de Vilcanota, ¿ok? En el nudo de Vilcanota, a partir de la cual se le llama río Vilcanota. Erosiona o pasa, por decirlo así, formando el pongo de Mainique, o sea, una hidroeléctrica en Mainique. Su velocidad de sus aguas hace una hidroeléctrica en Mainique. Aguas abajo toma el nombre del río Urubamba y forma el valle del río del Cusco, ¿ok? Con una gran importancia en cuanto a lo que es la producción del maíz. ¿Cuál es lo importante de este río Urubamba? Lo importante es que forma una central hidroeléctrica en el Pongo de Mainique y sus aguas han logrado bañar también el valle sagrado del Cusco. Por decirlo así, los incas utilizaron esta fuente hidroeléctrica para la producción de maíz, muchachos, ¿ok? Para la producción del maíz. Los incas utilizaron en su tiempo, en su momento, esa fuente hidroeléctrica para poder irrigar sus campos, se podría decir de esa forma, irrigar sus campos de agricultura, ¿ok? Bien, vamos a continuar. El río Tambo. Vamos con el río Tambo. A ver, el río Tambo. Se origina, ok, por decirlo así, se origina en la confluencia del río Perené. Estamos hablando más que todo de la parte de la selva central. Aquí hay tres ríos, el Tambo, el Perené y el Ené. Tres ríos, tres afluentes, ¿ok? Están ubicadas lo que es la selva central. No te olvides acá, esto es selva central, ¿ok? La selva central. Pues en el Tambo se originan los ríos Perené, ¿ok? Y estos pues van a alimentar también a lo que es el río N y formando el Pongo, por decirlo así, la hidroeléctrica del Tambo. Ahora, el río Perené, por decirlo así, el río Perené, que está acá ubicado, un ratito por favor. El río Perené, ¿ok? Forma la valle del Chanchamayo. En Chanchamayo está la mayor producción de café, muchachos, ¿ok? El mejor café se puede producir gracias a que el río Perené alimenta la agricultura de esos sectores, ¿ok? El mejor café que podamos probar es el café de Chanchamayo. El río N, por su lado, se forma en la confluencia del río Mantaro, o sea, se une con el río Mantaro y el río Apurímac. Su valle presenta un progresivo poblamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente empieza a poblar cerca de este río. ¿Ok? Sobre todo, hay una ciudad que se ubica alrededor, por decirlo así, alrededor del río N, que es Satipo. ¿Ok? La región o la ciudad de Satipo. Esta ciudad de Satipo se ve ubicada cerca a la ribera del río N. ¿Ok? Estos ríos son importantes porque también ayudan a la producción cafetera y ayudan también a lo que es, en el caso de la producción agrícola. ¿Ok, muchachos? A la población también ayuda mucho esta situación. Yo creo que hasta aquí estamos entendiendo la formación de algunos ríos que son muy, muy, muy relevantes. ¿Ok? Bien. Vamos a avanzar, que me quedan 10 minutos nada más. El gran río Amazonas, el más extenso. Cuando en algún momento alguien te pregunte, ¿cuál es el río más largo, ancho, profundo y caudaloso del mundo? Es el río Amazonas. ¿Ok? Este río es el más grande que existe. Por decirlo de una manera peculiar, propiamente dicho, se forma en el río Marañón. Es confluyente con el río Marañón y el río Ucayali, indicando prácticamente iniciando, perdón, un proceso, ya, como lo vemos acá, en la parte aquí del Perú, y recorre todo esto de aquí, todo lo que vemos de amarillito.
pasa por el Brasil y termina literalmente en el Océano Atlántico. ¿Cuál es el recorrido general de todo esto? 730 kilómetros. Todo esto es 730 kilómetros desde aquí, desde el punto de partida, hasta su desembocadura. 730 kilómetros, muchachos. ¿Ok? Ahora, este río Amazonas es muy importante, ya que también, ¿ya? Al ser el más grande del mundo, también prácticamente ayuda a lo que es la agricultura, ayuda a la vegetación. Recordemos que también la biodiversidad de animales, los animales también pueden subsistir en ese entorno, pueden vivir en ese entorno y se crea toda esa situación, chicos. ¿Ok? El río Amazonas es muy importante por eso. Bien, vamos a continuar ya. Y por último, si no me equivoco, sí ya nos faltan dos nada más. Tenemos el río Ucayali, ¿ok? Por un lado tenemos el río Ucayali, muchachos. El río Ucayali, por su lado, ¿ok? El río Ucayali, por su lado, es el río más largo del Perú, ¿ok? Más largo del Perú, ¿eh? No del mundo. Es el río más largo del Perú, con más o menos 1.771 kilómetros. Profesor, ¿cuál es el río Ucayali? Aquí está. Te lo voy a pintar. Eso es el río Ucayali. Hasta que se une con el Marañón y el Guayaga y recién sale con el Amazonas y sale por el Brasil. ¿Ok? Ahora, se forma porque se van a unir con el río Tambo, el río Urubamba, cerca de la ciudad de Ucayali. ¿Ok? Ahí se van a unificar y van a trabajar un solo río al final. En sus orillas se encuentran los puertos más importantes. Quiere decir que el río Ucayali, entre su fuente hidrográfica, tiene los puertos más importantes. En este caso tenemos a Pucallpa, ¿ok? Que es prácticamente uno de los puertos más importantes y capital de la región, ¿ok? En el recorrido sinuoso del río Ucayali permite la formación de abundantes meandros, o sea, lugares donde la población puede vivir y cultivar. Cochas, lugares donde los animales pueden vivir. Las titichcas, los lugares donde se crean numerosas ecologías de ciertos animalitos, ¿ok? Con numerosos recursos ictiológicos, o sea, muchas personas y muchas poblaciones indígenas viven en este lugar, además de la formación de terrazas fluviales, ayuda a la agricultura, por ejemplo, a lo que es la siembra del arroz y el maní. Entonces, este es un río muy importante, ya que no solamente es un río genérico, sino que también hay un puerto en este río. Ayuda a la agricultura. Ciertas tribus viven en estos lugares. También la población se ve beneficiada. ¿Ok? Entonces, es un río muy, muy, muy relevante dentro del estudio de la hidrografía del Atlántico. Bien. Ahí está. Listo. Ya hemos conocido el río Ucayali. Ahora vamos a conocer el último río. ¿Ok? Vamos a conocer el último río y el más importante también, y no menos importante, perdón, de esto, lo que es el conocimiento de las fuentes hidrográficas. Bien, ¿ya están, hijos? Listo. Vamos a avanzar. Bien, vamos aquí, con el último. El río Mantaro. ¿Ok? Sí, es el río Mantaro. El río Mantaro es uno de los ríos más importantes del país que forma, gracias a este río, el valle interandino más extenso. ¿Ok? Tenemos el valle interandino más extenso que está ubicado en Junín gracias al río Mantaro, el cual se localiza o atraviesa por la ciudad de Huancayo, en este caso Jauja, Concepción y La Oroya. Este río sí va a tener la va a ver un poco difícil, ya que muchas personas utilizan este río para la hidroeléctrica por la velocidad de sus aguas, ¿ok? Y aquí tenemos pues la central de Santiago de Antunés, que está en Huancavelica, pero también se ve desbeneficiada porque en sus aguas se mezcla la contaminación de la metalurgia y la minería, ¿no? Por ejemplo, en La Oroya, que es un lugar minero, trabaja cerca de este río y pues peligrosamente la van a contaminar, ya que está perdiendo poco a poco su tonalidad de río y se está peleando y se está luchando para que los centros mineros y metalúrgicos no estén malogrando la hidrografía importante de esta región del Perú. ¿Ok? El Valle del Mantaro forma el valle interandino más extenso, productivo, turístico de nuestro país, pero también no deja de ser el más contaminado, debido a lo que la mina de La Oroya contamina las aguas de este río. ¿Ok, muchachos? Bien, entonces eso ha sido el conocimiento exacto
de lo que es la fuente hidrográfica del Atlántico, con ríos muy importantes dentro de nuestro país que atraviesan por el Brasil, luego terminan en el océano Atlántico. ¿Cuán relevante y cuán importante es el conocimiento de esta? Es para poder nosotros entender que el Perú tiene lo suyo también. En cuanto a hidrografía, a biodiversidad, a geografía genérica, a geografía poblacional, tenemos lo nuestro. Y el Perú es muy bonito. Y cada uno de sus ríos también nos dice eso. ¿Ok? Nos da a entender esa cosmovisión de nuestro país. Que el Perú también es una fuente importante de hidrografía. ¿Ok, chicos? Eso ha sido la clase del día de hoy, jóvenes. Espero que hayamos aprendido algo muy importante.